Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sacó el Instituto Mexicano para la Competitividad ayer su reporte sobre cómo estaba la competitividad mexicana, pues prácticamente estancado, ¿no? Subimos un puesto, pero lo que dice es qué cara nos sale la corrupción y cómo la corrupción permea prácticamente todos los sectores de la sociedad e impide a México avanzar. Cómo la corrupción incluso está frenando las reformas estructurales, maestro. Sí, me pareció muy interesante. Yo acudí a este evento de presentación del estudio, que por cierto tiene un título que hay que citar, que es La corrupción en México, transamos y no avanzamos. Y en realidad las conclusiones de los distintos estudios de los investigadores son muy aterradoras, porque nos muestran cómo, a pesar de que tenemos modestos avances en términos democráticos, en lo que toca a este tema que es un tema gravísimo, estructural, que es el tema de la corrupción, no solamente no avanzamos, sino en algunos casos incluso retrocedemos. Y parte de la relevancia del estudio es que recupera, por un lado, estudios internacionales, que es lo que se investiga en otras naciones, incluso desarrolladas con relación a la vinculación entre la corrupción y los funcionarios públicos, pero también que recupera testimonios de hombres de negocio en México, en donde admiten que prácticamente es parte de la cultura de hacer negocios en México la corrupción, porque si no le entras, finalmente no tienes oportunidades de negocios. Y me gustaría citar que uno de los estudios que se citan en esta investigación es el de dos profesores de los Estados Unidos, un profesor Liu y otro profesor Mikesel, que en un estudio que titulan El impacto de la corrupción de funcionarios públicos en el tamaño y en la ubicación del gasto gubernamental en Estados Unidos, concluyen cómo estas prácticas de corrupción incluso generan aumentos en el gasto público y desde luego distorsiones de las prioridades presupuestales del gobierno, porque en esta lógica de beneficiarse con la exacción de rentas, lo que buscan es eso y no necesariamente la rentabilidad social de un proyecto. Claro, aquí una diferencia a subrayar es que, siendo la corrupción un fenómeno que se presenta en los más distintos países en todas las regiones del globo, la diferencia en nuestro país es el altísimo nivel de impunidad. Otra de las contribuciones en el estudio es la de Álvaro Rodríguez Arregui y de Anet Urbina Gamboa. Ellos focalizan a los empresarios y a la corrupción y refieren, por ejemplo, un estudio de opinión, encuestas, entrevistas a profundidad con empresarios, en donde el 63% de los encuestados reconoce que la corrupción es parte de la cultura de negocios en México, e inclusive señalan cómo el uso de gestores o de intermediarios es una manera de evitar ser testigos de actos de corrupción, pero se sabe que estos gestores o intermediarios, muchos de ellos exfuncionarios, con los conectes, con las amistades para abrir puertas, utilizan esa condición para recibir un soborno, una exacción. Y también vale la pena mencionar que la directora de este estudio, que es María Amparo Casar, la doctora María Amparo Casar, sí, llega incluso a calificar el tema de la corrupción ya como un problema de seguridad nacional, que efectivamente, Carlos, atraviesa todo. Está en los más diversos estatus socioeconómicos, y aquí también hay otro ingrediente que es doloroso, y es el hecho de que la gente más pobre es la que tiene que aportar más porcentaje de su ingreso para poder sobrellevar en un entorno en el cual el soborno y la extorsión es una cosa cotidiana. Dice también María Amparo que atraviesa género, si se dan lo mismo en hombres que en mujeres, edades, el sector público, el sector privado, los diferentes tipos de actividad, las distintas ramas del poder constitucional, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y todas las filiaciones políticas. Es decir, que realmente una pandemia, ¿no? Es una pandemia, es un tema verdaderamente grave. Y bueno, dice María Amparo que un pequeño avance es el hecho de ubicar el tema de la corrupción en la agenda pública. Es decir, el hecho de que ya esté
y bueno, en estos días, en estos meses, me ha tocado acudir a distintos eventos, lo relatamos hace unas semanas, de la Cumbre de Negocios, y prácticamente en todos los espacios, por fortuna, se están abriendo mesas, discusiones sobre este tema de la corrupción. Eso está bien. El único problema es que de allí, digamos, de la ubicación en la agenda pública, tenemos que pasar a propuestas para enfrentarlo, y sobre todo al obstáculo mayor, que es la falta de voluntad, lo mismo en el sector público que en el sector privado y social, para frenar a la corrupción. Y bueno, María Amparo concluye su ensayo señalando cuáles deberían de ser algunos de los ingredientes de una política pública bien diseñada y importantísimo, sostenida en el tiempo, para poder ubicar a México en la senda del Estado de Derecho. Y esa política pública, dice, requiere compromiso, desde luego, por parte de las autoridades, un acompañamiento de la sociedad, la adecuación del marco jurídico, que incluye leyes y reglamentos que operen. Ya sabemos que muy trabajosamente estamos reformando la Constitución, las leyes, pero el problema es que muchas veces se quedan simplemente en el papel. Habla también María Amparo de construcción de instituciones con capacidades de investigación y ejecución, la transversalidad a lo largo de las ramas de gobierno y de los órganos autónomos, la consistencia y la permanencia de esta política, y desde luego la rendición de cuentas. Así que bueno, me parece bien interesante. Y lo que dice es, ya ves que siempre está el dicho ese, el que no tranza no avanza, sí. Y aquí dicen, transamos pero no avanzamos, ¿no? Así es, inclusive en la presentación de María Amparo, presentó en láminas algunas de estas frases que reconocemos todos y que nos hablan de esta cultura cínica de los mexicanos. No les pido que me den, nomás que me pongan donde hay, cayendo el muerto y soltando el llanto. La amistad se demuestra en la nómina. Está bien que roben, pero que hagan obras. Entonces, todo esto que nos habla precisamente de una cultura permisiva que nos ha hecho tanto daño. Y la otra relevancia del estudio es que nos habla del enorme costo que esto significa y de cómo está inclusive desalentando la creación de negocios en todos los espacios. Y bueno, en mi experiencia propia como pequeño empresario, puedo comentar que en efecto es un problema la proliferación de leyes, de reglamentos, de circulares, de autoridades que tienen capacidad para investigar, para clausurar un negocio, y esta ola, que eso sí me parece que es un fenómeno reciente muy grave, esta ola de hostigamiento con el propósito de esta exacción de recursos por parte de inspectores que cínicamente dicen que parte de lo que están exigiendo es el que va para los mandos superiores. Así que sí creo que en términos de corrupción estamos llegando a un punto límite, y qué bueno que instituciones como el INCO y algunas otras estén poniendo el dedo en la llaga. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, Alfonso Zárate, analista de este programa.